Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy preparamos una nueva receta, un plato muy sencillo, tradicional, una fabada asturiana que es súper sencilla y que su resultado te va a encantar. No te pierdas ningún detalle para conseguir este fantástico plato. Preparar una rica fabada es más sencillo de lo que parece. Te dejo todas las cantidades con los ingredientes al final del vídeo. ¡Empezamos! El primer paso es poner las alubias a remojo durante 12 horas en agua fría. Si usas alubia fresca no será necesario poner a remojo. Pasado ese tiempo vamos a escurrir las alubias. Le pasamos un agua para quitar las impurezas, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo. Vamos a empezar. En una olla ponemos las alubias. Incorporamos ahora el embutido, la morcilla, la panceta ahumada y el chorizo, que sea de máxima calidad, le dará ese toque diferente a la fabada. Lo cubrimos con agua y lo ponemos a fuego medio hasta que empiece a hervir, como estáis viendo, lentamente, sin prisas. Cuando empiece a hervir, lo que haremos será quitar las impurezas, que es la espuma que se va formando arriba. Lo vamos retirando con una cuchara, poco a poco y con paciencia. Ahora tapamos la fabada y la vamos a dejar cocinar aproximadamente 1 hora y media a fuego medio. No hace falta que hierva muy fuerte, porque la alubia se puede estropear. Pasado el tiempo, destapamos la fabada. Mirad qué pinta va teniendo esto. Vamos a ponerle ahora un poco de agua fría para cortar la cocción. Incorporamos el azafrán en hebra, muy importante que sea de buena calidad. Lo dejamos ahora cocinar 1 hora. Nos vamos ahora con el paso más importante, el sofrito, que le dará mucho sabor. En una sartén ponemos aceite de máxima calidad, es muy importante. Pondremos el ajo picadito y lo dejaremos pochar ahí lentamente. No queremos que coja color porque luego amarga en la fabada. Cuando esté pochado, vamos a poner el pimentón, que no puede faltar en una fabada sabrosa. Una cucharilla de pimentón y le damos unas vueltas para que no se queme. Y aquí un truco, incorporar un poco de caldo de cocción para que no se queme el pimentón. Una vez listo, incorporamos esto en la fabada para que vaya cociendo con un poco de sal. Y le queda media hora, en total son 3 horas de cocción. Apagamos la fabada y la dejamos reposar. Está siempre mejor con unas horas de reposo. Ese es un consejo importante. Quitamos el compango, cortamos y servimos nuestra fabada. Espero que disfrutes esta receta. Y ahora llega el mejor momento. Vamos a probar nuestra receta de hoy. Están impresionantes. Esta es la verdadera fabada asturiana. Si te ha gustado esta receta de fabada asturiana, no olvides dar a like y suscribirte de manera gratuita en mi canal de YouTube. Estos son los ingredientes para la fabada asturiana, para 2 personas. Toma nota y te saldrá una fabada fantástica.